Muy buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva cita del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. El día de hoy comenzamos un nuevo foro gratuito denominado Servicios Públicos, Gobierno Abierto y Situación Humanitaria, capítulo Valencia. Hoy tenemos unos invitados de lujo, nos acompaña Humberto Torres y Luisa Rodríguez como parte de la sociedad civil y un trabajo arduo en el estado Carabobo. Y para los que no nos conocen, tenemos un video que presenta un poco el trabajo de nuestra organización. Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Un tema de particular interés para la sociedad civil venezolana es el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Ante la carencia de información en torno a esta temática, en el año 2018 nace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos analizados por expertos que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Maracaibo, San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además de los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos, la labor del observatorio se complementa con recorridos en las diferentes ciudades evaluadas, monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes. Muy bien. Para poder continuar, nosotros tenemos una pequeña encuesta que compartimos con ustedes. Dura solamente 2 minutos en llenar la misma para que podamos conocernos un poco más y poder conocer también las inquietudes de cada uno de los que nos acompañan el día de hoy. En este caso, los panelistas y los espectadores también pueden votar. Que nos acompañan en la tarde de hoy. Bueno, gracias Rafael por la introducción, por la presentación. Bueno, ya en el video que me antecedió, pues se explica un poco lo que son el alcance y la visión de la organización como tal, como observatorio, como proyecto. Sin embargo, bueno, hay cosas allí que actualizar. Por ejemplo, que hemos ampliado esa muestra con la que se está trabajando las ciudades, pasando actualmente a 12 ciudades. Voy a compartir una presentación con la cual voy a ilustrar un poco más lo que han sido los datos de nuestro más reciente estudio de percepción ciudadana en estas 12 ciudades. Okay, muy bien. Voy a detener el video porque me está diciendo acá que mi conexión está inestable y continúo acá. Bueno, nuestra intención es hacer mediciones del desempeño o de la percepción, en realidad, que es en lo que se basa nuestra metodología,
de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la prestación de los servicios públicos de agua, electricidad, telecomunicaciones, aseo urbano y gas doméstico. Estos son los servicios en los que se ha centrado básicamente nuestra metodología y este proceso de levantamiento de datos. Ya va, tengo un problema acá que no me están pasando las láminas. Si quieres dejar de compartir, ok. La muestra para esta, con la cual llevamos 3 mediciones para el momento, desde octubre del año pasado, son las ciudades de Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Punto Fijo, Mérida, Por la Mar, Barinas y San Fernando. Como pueden ver, la intención es tener ciudades que sean tal vez pueblos de desarrollo, que sean representativas de las distintas regiones del territorio nacional y poder evaluar cómo la percepción de los usuarios puede variar en contraste con cada realidad, digamos, geográfica, ambiental o social en cada una de estas regiones del territorio nacional. Ahora bien, voy a entrar un poco en materia, voy a tratar de hacer un resumen bastante breve que luego pueden ampliar en nuestro boletín informativo que será compartido también posteriormente al culminar este foro. Sin embargo, bueno, voy a darles un contexto general, ya que el abordaje del tema de hoy tiene varios focos y quiero dar la oportunidad a los otros participantes para que, bueno, puedan detallar un poco más sus ideas. Acá, bueno, el agua, como bien también apareció en la encuesta, el agua es el servicio peor evaluado por los ciudadanos. 62.6% de los consultados dio alguna opinión negativa sobre el servicio. Esto ha sido como una tendencia desde que nosotros iniciamos estas encuestas de finales de 2018, manteniéndose oscilando entre el 57% al 65% máximo que ha llegado, solamente superada con el más bajo nivel de aceptación en octubre del 2020, que llegó por primera vez el Servicio de Energía Eléctrica a tener mayor cantidad de opiniones negativas. Pero bueno, nuevamente ese valor disminuyó y continúa siendo el agua la que ostenta, digamos, esta posición dentro de los 5 servicios que estamos evaluando. Por supuesto, estas opiniones o esta valoración que hacen los usuarios, que vemos acá el total en la parte central de la lámina, el 62.6% negativo y 35.9% positivo, varía entre cada una de las ciudades que hemos evaluado. Como podemos ver acá a la derecha, tenemos graficado ese nivel de aceptación o ese nivel de opiniones positivas, siendo el más bajo para esta medición el caso de Maracaibo con 6.1%, seguido solo por La Mar, Barquisimeto y Punto Fijo. Vemos acá Valencia en la 5ª posición. Y ahora bien, esta evaluación negativa que se hace del servicio que obedece, bueno, nosotros le preguntamos a los usuarios, a este grupo de usuarios, por qué lo califica o de manera negativa o positiva, y vemos que el caso del grupo que negativamente tiene que ver con la frecuencia, con la inconstancia del servicio. De ese grupo que opina negativo, 48.3% se queja de la inconstancia y otro 20% básicamente dice que, bueno, que tiene tubería, que está conectada a la red de acueducto, pero que no logra recibir el agua. Entonces, básicamente son temas asociados a la frecuencia con la que este se recibe. Y volviendo acá a esta lámina, en la parte inferior izquierda, tenemos graficados acá un intervalo de las frecuencias más reportadas por los usuarios. Vemos acá estas barras de un azul claro, cerca a un 40% que indica recibir el agua con una frecuencia que puede ir de 1 día a 5 días a la semana. Si la sumamos, acá cerca de un 9% que la recibe a diario, pero con restricciones de horario. Son estas personas que lo reciben 1 hora en la mañana, 1 en la tarde, 1 en la noche y así sucesivamente. Y este es un dato que ha tenido un leve incremento, que es el grupo de usuarios que indican que siempre tienen agua de manera continua, pero en el otro extremo tenemos aquellos que dicen que no logran recibir el servicio casi con ninguna frecuencia. Acá, por supuesto, esto también varía entre unas ciudades y otras,
Como podemos ver acá en esta lámina, vemos el caso de Ciudad Bolívar, Maracaibo y Punto Fijo, que son, pero obviamente Ciudad Bolívar y Maracaibo por mucho son las que tienen un mayor índice de usuarios que reportan no recibir el servicio. Ahora, un nuevo factor que incluimos en esta última encuesta, un poco para cotejar con los otros indicadores que estábamos evaluando, era la disponibilidad diaria del recurso, del agua en los hogares, o sea, hasta cuántas horas al día podían tener. La respuesta más común para el 62% de los usuarios fue disponer de 5 horas al día o más, seguido luego por estos intervalos de 4 a 3 horas, y bueno, valores más extremos como los que tienen 1 hora al día o 30 minutos al día, que son porcentajes menores dentro de la muestra. Esto igual lo graficamos a nivel de cada una de las ciudades, porque digamos que hay diferencias notables entre cada una de ellas. Vemos acá en el caso de Por la Mar, que dicen que bien tienen 5 horas o más al día, pero también esto hay que hilar un poco detallado acá, porque bueno, mucho de esto también tiene que ver con racionamientos que se hacen dentro de los urbanismos o dentro de las residencias y edificios. Otro factor que quisimos evaluar en esta medición, más allá de esa percepción que tienen los usuarios del servicio en términos de frecuencia, era también la calidad que están recibiendo en los hogares de ese recurso, de esa agua. 54% de estos usuarios indican que el agua la reciben con algún color, 23% que presenta algún olor y un 19.4% que presenta sabor, características que en condiciones normales no debe presentar el agua. A nivel de ciudades, pues tenemos a Maracaibo siempre entre las primeras posiciones. En este caso Maracaibo salió evaluando muy mal el servicio de agua, aunque nunca ha estado alejado, pero bueno, en esta ocasión siempre, o sea, ha sido muy notorio el tema de Maracaibo. Y Valencia también en términos de calidad, por ejemplo, en cuanto al porcentaje de usuarios que la reciben con algún color, ostenta la 4ª posición, en términos de olor el primero, y en cuanto a sabor el 2º lugar. Ahora bien, pasemos al servicio de energía eléctrica, que bueno, dentro de los servicios evaluados es un servicio fundamental, porque bueno, es el servicio que motoriza a los demás. O sea, si necesitamos energía eléctrica para poder operar las máquinas de transporte masivo, para poder potabilizar el agua, para poder hacer andar las telecomunicaciones, etc. Entonces, este, digamos, es un servicio fundamental y que, digamos, tiene que ver de una u otra manera con el funcionamiento de los demás servicios. Bueno, acá vemos lo que es el acceso formal, 68.5% tienen acceso formal a través de medidor, los más altos índices se observaron en Barquisimeto, Por la Mar y Caracas, mientras que los más bajos se dieron en Ciudad Bolívar, Valencia y Barcelona. Ahora bien, en términos de calidad, 56% de los usuarios opinaron de forma negativa sobre el servicio de energía eléctrica. Yo les había comentado que esto tal vez tuvo su pico más alto en octubre del 2020, acercándose al 74% de opiniones negativas. Sin embargo, luego en la medición de enero del 2021 retomó valores similares a los actuales y digamos, este primer semestre del año ha tenido tal vez una variación de 1 o 2 puntos porcentuales respecto al principio del año. Esta valoración que se hace del servicio eléctrico también tiene importantes cambios y contrastes entre cada una de las ciudades que hemos evaluado. Una tendencia que hemos visto, si vemos acá la gráfica de derecha a izquierda, es que ciudades del occidente del país son las que tienen los más bajos niveles de aceptación o de opiniones positivas sobre el servicio. Mérida y San Cristóbal generalmente están encabezando esta lista, y así como otras ciudades del occidente. Sin embargo, en esta ocasión se cuela Por la Mar, que es una ciudad del oriente, como la tercera en términos de baja aceptación sobre el servicio de energía eléctrica, solo seguida por Maracaibo, Barquisimeto y Valencia, que está en la 7ª posición. Perdón, sí, en la 6ª. Y bueno, esto ha sido siempre una tendencia, ciudades del occidente del país, porque de una u otra forma están más alejadas, están más distanciadas
de nuestra fuente principal de energía, que es tal vez la hidroelectricidad del Guri, y pues hacer llegar esta energía hasta allá requiere de mayor infraestructura, mayor distancia, mayor logística y por supuesto terminan siendo localidades más vulnerables desde este punto de vista. Las razones por cuál se hace este tipo de calificación en ambos grupos, lo que evalúan negativo o positivo, tiene mucho que ver con la constancia del servicio o las fluctuaciones. Si vemos en la parte inferior, 51.2% de quienes del grupo que opinó negativamente lo hace como su principal preocupación los bajones o fluctuaciones. Hay otro 17% acá que habla espontáneamente, porque esto es una encuesta de percepción de los usuarios, que hablan de racionamiento. Esto se ve principalmente en las ciudades del extremo occidente, en Mérida, San Cristóbal, en Barinas. Sin embargo, pues no es un racionamiento formal, sino que las personas así lo han denominado debido a que ellos sienten que tienen, digamos que el servicio falla en unas horas muy específicas. Esto, por supuesto, es congruente o bien alineado con la frecuencia que se ven en cada una de las ciudades. O sea, hay una relación casi directa entre esos bajos niveles de aceptación y la frecuencia con la que están afectados estos usuarios ante las interrupciones del servicio. En términos generales, 34.3% de los usuarios del servicio eléctrico en estas 12 ciudades dicen que tienen interrupciones del servicio todos los días de la semana, mientras que un 41% dice que lo tiene de 1 a 6 días a la semana. Ahora, acá graficando este grupo que tiene interrupciones todos los días, vemos que los más altos índices de usuarios se los lleva San Cristóbal, seguido de Por la Mar y Mérida. Vemos que son las 3 primeras ciudades que están también acá como los más bajos índices de aceptación del servicio. Ahora, en términos de duración de estas interrupciones, queremos detallar un poco más en estos 2 últimos estudios. Vemos que la duración más frecuente reportada por los usuarios en términos de que se recupere el servicio, se restablezca una vez que es interrumpido, desde 2 a 6 horas, seguido de la frecuencia de 1 a 2 horas, que es el 18%. También esta duración de estas interrupciones varía entre cada una de las ciudades que hemos evaluado. Tal vez las interrupciones más cortas de 1 a 2 horas son más frecuentes para los casos de Por la Mar, Barinas, Ciudad Bolívar. Incluso las que son de 1 hora o menos, vemos en mayor proporción Caracas, Ciudad Bolívar y Barcelona. Y bueno, ahora pasando al tema de gas doméstico, rápidamente para hacer un balance, queríamos evaluar la cantidad o la proporción de ciudadanos, de usuarios, de hogares que dependen del gas como un recurso para poder cocinar sus alimentos. Y se ha mantenido muy similar entre las distintas mediciones, cercano al 90%, en este caso 90.6% de los hogares consultados dependen de gas. Sin embargo, dentro de este grupo, 83% depende de la recarga del cilindro bombona y solamente un 16.5% tiene acceso a la red de gas directo, que en términos generales es un servicio que ha estado muy bien evaluado en comparación al servicio de recarga y distribución de las bombonas de propano. También, pues acá graficamos lo que es esa cantidad, esa proporción de usuarios con acceso a la red que dependen de la recarga de bombonas. Vemos que, bueno, se mantiene bastante similar. Si vemos de izquierda a derecha, por lo menos hasta este grupo, que son Ciudad Bolívar, San Fernando, Punto Fijo, San Cristóbal y Por la Mar. Sin embargo, los más bajos índices de usuarios que dependen de bombona los ostentan en Maracaibo y Caracas. De hecho, Maracaibo tal vez es la ciudad de las evaluadas con la red de gas directo más amplia. Sin embargo, pues este grupo que porcentualmente es más pequeño, que depende de la recarga de bombona, pues digamos que a través de las encuestas reportan dificultades en términos de frecuencia con la que se recibe la recarga. También quisimos evaluar lo que es la capacidad de la bombona que se están usando, el formato, en términos de ver cuál puede ser el rendimiento para cada uno de los hogares. Vemos pues que para el dato general del consolidado de 12 ciudades, el formato más usado es la de 10 kilos para el 50% de los usuarios, seguido de la de 18 kilos para el 25%.
Esto también tiene una variación importante entre cada una de las ciudades. Vemos casos como el de San Cristóbal, que es una ciudad que siempre ha reportado dificultades en términos de frecuencia y oportunidad en la recepción. Vemos que tiene en mayor proporción usuarios con bombones de 18 kilos, posiblemente para poder rendir un poco más lo que es este recurso. Hemos evaluado también temas como el modo de pago. Sigue, digamos, esto se mantiene como una tendencia que ha ido aumentando de cierta manera, que se ha mantenido los pagos en efectivo, en moneda nacional, bien sea, perdón, en efectivo, en transferencia, pago móvil, y un 14% cancela esta recarga en efectivos, dólares o euros, y un 5.6% efectivo en pesos. Pero bueno, básicamente este es un fenómeno que vemos más en ciudades como San Cristóbal y un poco menos en Maracaibo. Otro factor importante era evaluar cuánto tiempo pasaba entre el pago que se hacía de la bombona y la entrega de la bombona llena, porque bueno, estábamos a través de nuestro monitoreo observando pues usuarios que reportaban que una vez que cancelaban se tardaba mucho en lograr recibir la recarga. Sin embargo, pues acá queríamos darle número a esto para ver cuál era realmente la situación. Veamos que 22.2% indica que la puede recibir de 1 a 2 días, 18% incluso que la puede recibir el mismo día. Pero bueno, claro, luego tenemos cercano a un 23% que puede recibirlo entre 2 o 5 días. Y bueno, ya casos más extremos como, bueno, este 3.3% que puede tardarse entre 2 y 3 meses en recibirlo. También pudimos evidenciar que esto tiene diferencias entre cada una de las localidades que hemos evaluado en términos de la demora en la entrega. Pero bueno, esto también pueden detallarlo en nuestro boletín, donde explicamos con un poco más de detalle cada una de estos datos. Y acá, en términos generales, es la evaluación del servicio, contrastando opiniones positivas versus negativas. Aquí estamos englobando tanto evaluación del servicio de gas directo como por bombonas, siendo que un 48% de los consultados lo evaluaron de forma negativa, siendo, perdón, déjame mostrar un momento la de... Ajá. Siendo acá, por supuesto, en esta evaluación, lo que más peso es para evaluar de forma negativa el gas directo, perdón, la recarga de la bombona. Y lo veremos básicamente enfocado en términos de la frecuencia que podemos ver acá. Podemos ver, acá a la izquierda tenemos la última medición de junio del 2021, la más reciente, comparado con las frecuencias obtenidas en enero del 2021. En resumen, vemos cómo estos valores extremos de las personas que decían casi nunca o que no les llega la recarga, que entre ambos sumaban más de 42%, disminuyó a 13 y 14 respectivamente, sumando cerca de un 27%, o sea, hubo una disminución de este grupo que no recibía o que casi nunca recibía la recarga. Y hubo un leve incremento en este que lo recibe una vez cada 3 meses. Incluso también este grupo de una vez al mes incrementó casi 5 puntos porcentuales. Entonces, bueno, podemos hablar de una mejora muy leve para estos casos extremos, o sea, por lo menos aquellos hogares que reportaban que casi nunca o que no lo recibían, disminuyeron en términos porcentuales. Ahora, en términos de opinión general y cómo las personas opinan sobre el servicio en los últimos meses, hay un 39.4% que piensa que ha empeorado y una cifra similar que piensa que se ha mantenido igual. Solamente un 19.2% opina pues, que el servicio ha mejorado. Sin embargo, pues vemos los casos como Maracaibo, que les mencionaba que es una ciudad que ha tenido dificultades con la frecuencia de recepción del servicio, que es donde en mayor medida un 53.6% indica que el servicio ha empeorado.
Queríamos evaluar en esta ocasión también el tema de incidencias o accidentes de seguridad con la manipulación de los cilindros, ya que, bueno, habíamos visto noticias relacionadas con esto, pero bueno, un 94.1% indicó que no había experimentado ningún tipo de incidencia o básicamente incidencia de seguridad de cara a la manipulación del cilindro o las condiciones físicas del cilindro. Ahora bien, haciendo un resumen del tema de telecomunicaciones, el acceso a Internet fijo en el hogar se sitúa en el 36.5%, teniendo cerca de 2 puntos porcentuales de incremento respecto a la medición anterior. 47.6% lo evaluó de forma negativa, tuvo una pequeña mejora en términos porcentuales respecto también a la medición previa, siendo esta vez que, bueno, que predominó más de un 50% de opiniones favorables, como vemos acá a la derecha, 51.1%, y tal vez siendo las ciudades más favorecidas en términos de opinión, Maracaibo y Barinas. Maracaibo, pues hay un fenómeno que si bien tiene dificultades con servicios como la electricidad, con el agua, entre otros, en términos de telecomunicaciones, ha ido presentando, de acuerdo a la percepción que expresan los usuarios, mejoras en servicios como Internet y telefonía móvil y datos. Y veremos pues, en Maracaibo ya a qué se deben las próximas láminas, que es también que han emergido nuevas operadoras que están presentando servicios más eficientes, aunque más costosos, pero que garantizan una calidad y una capacidad de navegación más eficiente. Pues esto también se correlaciona de una u otra forma con lo que esta gráfica que vemos abajo, que son las fallas en el servicio. Acá quisimos como contrastar los extremos, aquellos que fallan el Internet todos los días o lo que casi nunca le falla, para un total de 53.6% de personas que creen que o que sienten que falla todos los días. Vemos acá pues Maracaibo con el más bajo índice, 46.1%, perdón. Digamos que no es poco, porque está cerca a la mitad de usuarios que experimentan fallas, pero comparativamente con el resto de las ciudades es tal vez el índice más bajo. Ahora, ¿por qué consideran el positivo o negativo? Aquellos que lo consideran positivo es porque siempre tienen acceso regular al servicio, y 27.9% porque casi nunca se le cae el Internet. O sea, digamos, aquí están prevaleciendo las opiniones que tienen que ver con la constancia del servicio y la calidad de la navegación. Luego un 10.6% que dice que, bueno, que la navegación es rápida, que es un tema más vinculado a la calidad. Ahora, en términos de falla, queremos también ver cuánto era la duración de las fallas o de esas pérdidas súbitas en la conectividad. Un 67% indicaba pues, que el servicio regresaba al mismo día, un 15.8% podía tardar de 1 a 2 días, y bueno, por supuesto ya temas un poco más extremos como un 2% que puede durar 3 meses o más, o sea, personas que han perdido el servicio por varios meses y luego pues, de una u otra forma se ha restituido. Y bueno, tenemos acá estas importantes variaciones entre unas ciudades y otras. Vemos, por ejemplo, por la mar, que en donde se ha hecho más frecuente respecto a mediciones anteriores, estas fallas que pueden durar 1 o 2 días, pero esto creemos que puede estar más vinculado también a fallas en el servicio eléctrico en la isla, por lo mismo que yo les estaba comentando, sobre la tercera posición en términos de aceptación del servicio eléctrico, digamos, el tercer lugar, como la ciudad que menor puntuación le da al servicio eléctrico. También acá evaluamos pues, cómo son las cuotas de mercado por cada una de las operadoras. Observamos la tendencia de que CanTV se ha mantenido entre el 70 y el 72%. O sea, esto ha sido una tendencia muy similar desde que nosotros empezamos las mediciones. Y pues esto tiene variaciones a nivel de cada ciudad, y vemos acá en Maracaibo lo que les comentaba, y esto ha ido creciendo pues muy rápidamente entre una medición y otra.
llegando a un 27.3% de usuarios que reportan tener servicios de empresas pequeñas nuevas que han emergido en la ciudad, seguido este fenómeno por el caso de Punto Fijo, pero que a su vez ha ido pues apareciendo, vemos acá en el color amarillo, en el resto de las ciudades que hemos evaluado. Acá el tema básicamente tiene que ver con que son empresas que han logrado brindar servicios incluso a través de microondas, garantizando una continuidad en la conexión, incluso con fallas eléctricas, porque bueno, han tomado estas previsiones, y esto ha hecho también que en términos generales la muestra de Maracaibo de usuarios tenga un mejor porcentaje de opinión en cuanto a la calidad del servicio de Internet. En términos de telefonía, 77.9% de los consultados en estas 12 ciudades tienen acceso a teléfonos inteligentes, siendo los más altos índices Maracaibo, Punto Fijo y San Cristóbal, también por su posición fronteriza que facilita el acceso a estos dispositivos. Queríamos evaluar también lo que era el acceso a múltiples líneas telefónicas de cara a poder resolver en el momento en que se cae la línea principal del usuario. Ahora, en cuanto a la valoración del servicio de telefonía móvil, tenemos que hubo una mejora tanto en datos móviles como en llamadas de voz, que respecto a principios de año mejoró casi 10 puntos porcentuales cada una de ellas, ubicándose el servicio de datos móviles en 52.1% de opiniones positivas y el servicio de llamada de voz en 64.4%. Siendo tal vez los casos de San Cristóbal y Maracaibo para ambos servicios las ciudades que mejor han reportado los usuarios la opinión en calidad de este mismo. ¿Y por qué piensan que el servicio puede ser positivo? ¿Qué es la opinión que ha prevalecido en este caso? Bueno, porque siempre tienen señal en el tema de datos móviles o porque se navegan sin problema. Y en el tema de llamada de voz, porque, bueno, igualmente la señal es continua y que se escucha bien, se pueden comunicar bien a través de la llamada. En términos de fallas, 50.6% reporta que pueden tener fallas todos los días, mientras que un 18.1% indica que estas son casi nunca o muy poco frecuentes. Vemos acá en los casos de Maracaibo y San Cristóbal cómo esto se correlaciona en términos de calidad con que son las ciudades que tienen más bajo índice de fallas diarias. Ahora bien, ya para culminar, un breve avance sobre lo que es el servicio de aseo urbano. Este es un servicio que siempre ha evaluado de manera positiva en cada una de las mediciones, siempre ha estado por encima del 60% de aceptación. En términos de calidad, vemos acá el acceso que tienen los usuarios, 65.3% de personas, de hogares que están cubiertos formalmente por el servicio, siendo tal vez los más altos índices Mérida, Por la Mar y San Cristóbal, y Maracaibo y Barinas siempre han sido las ciudades que han tenido más bajo acceso formal a este servicio. Voy a pasar directamente acá a términos de calidad. En términos de opinión positiva, esta vez se ubicó en el 58.4%, estuvo un poco más bajo que la vez anterior, que estaba en 61%, pero siempre ha sido el servicio con el más alto índice de aceptación. Vemos que los valores más altos se observan en Punto Fijo, Por la Mar, San Fernando y Valencia, que se ubica en el cuarto lugar en términos de aceptación del servicio, de opiniones positivas, con el 62.4%. ¿Y por qué los usuarios consideran el servicio positivo en este caso? Bueno, acá vemos que hay una alta incidencia en la respuesta del usuario con la fidelidad en términos de horario y cumplimiento de la recolección. Vemos que un 41% dice que el camión siempre pasa en los mismos días, a las mismas horas, y un 36% que, bueno, que el camión siempre pasa. Acá pues tenemos cerca de un 77% de usuarios que básicamente lo que están manifestando es que están satisfechos con la frecuencia con la que se está realizando la recolección de los desechos sólidos. Acá queríamos medir lo que han sido los usuarios que han recibido incremento en los últimos 3 meses, de los cuales solo 18.7% indican haberlo recibido. Y si este incremento se corresponde con mejoras del servicio, solo un 41.6% indica que
que sí, que este incremento se traduce en mejoras del servicio, mientras que un 51.4 no opina lo contrario. Pues. Ahora, ya para finalizar, queríamos en esta medición evaluar el nivel de satisfacción general que tienen los usuarios con todos los servicios que están en esta medición. Vemos que en términos de que están muy satisfechos o insatisfechos, suman un 57.7%, mientras que un 40.8% tiene algún nivel de satisfacción. A nivel de ciudades, vemos que Maracaibo tal vez es donde predominan. Vemos acá estas barras de las distintas variaciones de color rojo, donde está Maracaibo, digamos, tal vez con el índice más alto, seguido de Ciudad Bolívar, y los valores más bajos los vemos en Caracas, Barcelona y Mérida. Acá hay otro elemento que queríamos evaluar, es cuál de los servicios que son objeto de la medición tiene mayor impacto sobre la calidad de vida de los usuarios, y esto lo habíamos ya también realizado hace un par de años, y sigue siendo el agua el servicio que se lleva las primeras, o sea, las respuestas más frecuentes, con 57.6%, seguido de lejos por la electricidad, el gas, internet urbano y luego los servicios de telecomunicaciones, tanto telefonía como internet móvil. Vemos que esta tendencia se mantiene en todas las ciudades, o sea, que el agua predomina, es la respuesta más frecuente dada por los usuarios. Sin embargo, pues vemos casos como los de Mérida y de San Cristóbal, donde es más elevado proporcionalmente o comparativamente con las otras ciudades, aquellas personas, aquellos hogares que indican que la electricidad tiene un impacto en su calidad de vida, porque bueno, también son las ciudades que, como les mencioné, tienen menores niveles de aceptación sobre este servicio. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Esto lo pueden ampliar a través del boletín que vamos a compartir, igualmente a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.observatorio.org y Twitter e Instagram @observatoriobsp. Bueno, muchísimas gracias, disculpen si me extendí un poco, pero bueno, había mucha información que compartir y bueno, los dejo en compañía entonces de los otros ponentes para poder profundizar en el tema. Muchísimas gracias, Julio. Le informamos a la audiencia que ha sido activado el panel de preguntas y respuestas en la parte inferior del menú de Zoom para que puedan ir colocando sus preguntas y al final del evento podemos ir contestando por cada uno de los panelistas. Igualmente, este evento en pocas horas va a estar colgado en nuestro canal de YouTube para que puedan compartir la información con las personas que ustedes deseen. Y sin más preámbulo, vamos a darle el pase a Humberto. Humberto Torres es licenciado en Comunicación Social, coordinador de Transparencia Venezuela en Carabobo y docente universitario. Es representante principal de la organización Alianza de Gobierno Abierto de Venezuela y parte también importante de Coalición Anticorrupción. Así que comenzamos con nuestros invitados especiales. Humberto, todo tuyo. Chévere, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta actividad. Yo con su permiso voy a compartir pantalla porque vamos a hablar sobre esta vinculación entre gobierno abierto y servicios públicos, ¿no? Recordar que Transparencia Venezuela es una organización de lucha contra la corrupción, entendiendo la corrupción como ese abuso de poder y de recursos para beneficio particular, ¿no? En Venezuela, y mucho de lo que estaban hablando Julio en nombre de los amigos del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, tiene que ver con cómo se manejan los recursos de las empresas prestadoras de estos servicios. Aquí en Venezuela hay un patrón de gran corrupción que tiene unos elementos que tienen en esas láminas que, entre otras cosas, generaron una emergencia humanitaria compleja, y es ese punto 4, ¿no? Esos grandes impactos en la población y que nos diferencia de otros países. Para tratar de entender la situación de los servicios públicos, y tenemos que también comprender la situación de necesidad en Venezuela y de corrupción en Venezuela. Por poner solamente un ejemplo, entre los elementos que analizamos en Transparencia Venezuela y en la Coalición Anticorrupción, está lo ocurrido con Corpoelec. Como les decía, muchas de estas empresas son monopolios, empresas propiedad del Estado, y desde que se terminó de nacionalizar el servicio eléctrico, los indicadores van demostrando que cada vez es peor este servicio.
hablando aproximadamente, Venezuela tiene en la región la mayor cantidad de empresas propiedad del Estado, ni siquiera Brasil ni Argentina la pueden igualar. Y esto también va acompañado de un debilitamiento en la parte institucional, la debilidad del TSJ o la Contraloría, por lo menos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como miembros de organizaciones de la sociedad civil, para cambiar este panorama, para construir ese país de integridad y de justicia? Bueno, si la corrupción ha sido la causa de los malos resultados de los servicios públicos, de esas constantes fallas, el gobierno abierto justamente es la vacuna contra la gran corrupción. Yo creo que los datos evidencian que algo estamos haciendo mal como sociedad, como venezolanos, y es porque no tenemos ese modelo que se llama gobierno abierto, que en las sociedades desarrolladas y un poquito más desarrolladas, hasta vecinas, nuestras ejecutan, y por eso es que cada vez escuchamos que en países vecinos los servicios públicos por lo menos funcionan mucho mejor, porque es que hay otro modelo, hay otra concepción. Para quien no esté familiarizado con lo que es el gobierno abierto, es esto un nuevo paradigma de relación entre gobierno y ciudadanía, y tiene unas características, ¿no? Es multidireccional, transparente, colaborativo, el ciudadano es el centro de esta acción. ¿Y eso para qué? Bueno, para que las cosas salgan más rápido, para que salgan mejor, para que salgan de manera articulada entre gobierno y ciudadanía. Yo creo que para resumirlo más fácil están los pilares, ¿no? Mire, transparencia, participación ciudadana y colaboración. Una sociedad que trabaja en función a la transparencia, hablamos de acceso a la información pública, que bien lo mencionaba Julio, y yo celebro cuando organizaciones como el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos hacen sus informes, además de que yo como periodista siempre, mi profesión me exige tener datos, es porque en Venezuela hay muy poca data, o sea, no hay acceso a la información pública. Una de la mayoría de las organizaciones que más adelante voy a nombrar, somos víctimas de esa opacidad que hay en Venezuela. Canales de participación, pero también colaboración de la ciudadanía. Esa colaboración de la ciudadanía es poner el talento, las capacidades de cada uno de nosotros para que efectivamente se logren los resultados. En Transparencia Internacional comprendemos el gobierno abierto, o se comprende el gobierno abierto como la transparencia, pero también con sistemas anticorrupción, que hayan leyes, que hayan mecanismos de denuncia, que haya protección al denunciante, que le den un blindaje a todo esto, ¿no? Innovación tecnológica y datos abiertos y una verdadera integración gobierno-ciudadanía. Para ponerlo, ejemplificarlo, ¿por qué es importante un gobierno abierto vinculándolo al tema de los servicios públicos? Bueno, esto es la respuesta, ¿no? Restablece la confianza con el gobierno, los resultados son más rápidos y a menor costo, eleva los niveles de cumplimiento, nadie se queda por fuera, se fomenta la innovación y al final mejora la eficacia. En Carabobo, sí, ciertamente en Venezuela no hay propiamente un gobierno abierto y estamos bastante lejos. En Carabobo tampoco hay un gobierno abierto, pero sí hay iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro del gobierno abierto. Por ejemplo, la Alianza Gobierno Abierto Venezuela, la Coalición Anticorrupción, que una de sus acciones es la promoción del gobierno abierto, el Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja, ahorita voy a hablar un poquito sobre este grupo, y la red La Coordinación Salvavidas, el Centro de Ingenieros del Estado Carabobo, Unidos por la Calidad del Agua, Movimiento por la Calidad del Agua, la Asociación Civil Casa del Nuevo Pueblo, la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, en fin. Todas estas organizaciones, a través de unos con sus expertos técnicos, otros por la recolección de datos de percepción, otros por la promoción de foros de discusión sobre participación y transparencia de la ciudadanía, trabajamos en lo que es la promoción del gobierno abierto. Tenemos eso como norte. Fíjense aquí, les comentaba la acción 8 de la coalición, es justamente la promoción del gobierno abierto. Estas organizaciones, todas estas organizaciones que forman el Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja, tienen que, como son organizaciones humanitarias, como su nombre lo indica, ellos viven en carne propia con los usuarios las afectaciones de la emergencia. Entonces, ¿cómo haces tú para documentar que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja si no hay datos, si hay opacidad? O sea, ¿cómo se hace
para decirle al mundo que el agua en Valencia es de dudosa calidad o es escasa o el servicio es malo, para resumirlo de una manera, si Hidrocentro no publica esa data, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que hacen todas estas organizaciones, porque el agua los afecta a todos, a los médicos, a los pacientes, a las organizaciones como la Casa del Nuevo Pueblo, que también hace algún tipo de muestreo sobre eso. Aquí también está el movimiento por la calidad del agua, que tiene más de una década denunciando que los valores de calidad del agua son deficientes. Estas organizaciones tributan o documentan todo eso y lo transforman en una gran base de datos de análisis que es Un Venezuela. Sobre Un Venezuela va a hablar un poquito más Luisa, pero ¿qué es Un Venezuela? Es, bueno, a falta de datos, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos también, por supuesto, todas estas organizaciones de la sociedad civil recopilamos datos, aportamos datos, todas estas que les nombré acá, por lo menos que hacen vida en el estado Carabobo, y lo ponemos a disposición de una iniciativa que no es gubernamental, sino que nos da todos los datos de percepción, que es lo que se puede dar, salvo, bueno, el Centro de Ingenieros que ofrece una parte técnica sobre los servicios públicos. Y de esta manera es que nosotros podemos, desde la plataforma Un Venezuela, digo nosotros, todas las organizaciones de la sociedad civil, ver y hacer el seguimiento sobre la situación humanitaria y de servicios públicos en Venezuela. Actualmente la página está en mantenimiento porque están actualizando los datos. Y Luis igual les va a hablar un poco más sobre eso, pero en Un Venezuela usted tiene los datos en formatos de datos abiertos. Además, usted puede descargarlos y editarlos. Esto es una tremenda iniciativa y habla un poco de esto, ¿no? No hay la transparencia por parte del gobierno, pero sí hay participación de las organizaciones y hay colaboración, porque tanto el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos como todas las organizaciones que estamos aquí, siempre damos el mensaje de que nosotros somos parte de la solución. No, esta data que se levanta a través de informes de percepción, consultando expertos, esto no se levanta nada más para decir que hay una situación, sino para también colaborar a la situación, a la resolución de este problema. Fíjense que hoy, casualmente, salió un informe, publicamos un informe en Transparencia Venezuela, llamado Un Gobierno Abierto para Venezuela. ¿Qué es esto? Es un estudio comparativo de varios portales web oficiales venezolanos con algunas buenas prácticas internacionales. ¿Qué encontramos allí? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esto? Muy lejos. Miren este cuadro, básicamente vienen unos indicadores para calificar a estos portales web, que iba desde información institucional, información a la ciudadanía, participación de las personas, trámites, acceso a trámites, la usabilidad de las páginas. Y fíjense lo que tiene que ver con servicios públicos, agua y electricidad. Una escala de 0 a 1, los portales que ofrecen información, data, interacción de la ciudadanía con respecto al agua es 0,12 de 1 y la electricidad 0,15 de 1. Yo les preguntaría a las personas que son de Valencia o del centro del país, o sea, los que se surten por Hidrocentro, en el caso del agua, si saben cuáles son los valores de calidad del agua de 2018, 2019, 2020 o 2021. La respuesta seguramente sería no. O les preguntaría a los usuarios, a los ciudadanos, a cualquiera de ustedes, si saben cuánta energía se está generando en las termoeléctricas de Carabobo o cuánto del sistema interconectado está disponible para Carabobo. Y seguramente la respuesta es que no saben, porque no hay acceso a esa información y por tanto, si no tengo información oficial, me cuesta más participar y me cuesta más colaborar, porque a buena información yo puedo tomar unas mejores decisiones como ciudadano o como organización miembro de la sociedad civil. Fíjense que en el tema cartográfico, que no tiene que ver directamente con servicios públicos, pero llama muchísimo la atención, estamos en cero. O sea, a nivel de cartografía es escaso, es cero lo que se puede observar en portales públicos en Venezuela.
Y ya para finalizar, porque voy a ser bastante breve, solamente les invito a visitar Campus Transparencia, donde pueden recibir formación con respecto a este tema, al tema de gobierno abierto, y también utilizar la aplicación de denuncias Dilo Aquí. Ahí ustedes pueden denunciar cualquier tipo de corrupción de manera amigable, solamente desde su teléfono, de una manera muy sencilla. Y yo con esto concluyo, no sin antes, mientras a él le da la palabra a Luisa y dejo de compartir pantalla, les voy a colocar por aquí, por el chat de esta reunión, el enlace del informe que les acabo de mencionar, que está calientico de hoy mismo, que presentó Transparencia Venezuela. Muchas gracias. A ver, gracias a ti, Humberto, por tu intervención. Y bueno, vamos a darle el paso a la última presentación de la tarde de hoy. Y creo que una de las más importantes, que es con Luisa. Luisa es licenciada en Administración y actualmente es presidenta de Funcamama, vicepresidenta de Sinergia, es directiva de Codevida, directiva de la Red Rosa Venezuela y coordinadora del Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja de Carabobo. Así que sin más preámbulos, todo es tuyo, Luis, en este momento. Luis, el micrófono lo tienes desconectado. Gracias. Disculpen que tenía el micrófono desconectado. De verdad, un placer para mí estar en este día, una vez más con el Observatorio Venezolano de Servicios y por supuesto con Transparencia y con toda la gente aquí en Carabobo, donde estamos vinculados, todas y todos nos conocemos y que el trabajo que hacemos desde las distintas plataformas es gracias a la colaboración de todos. En el día de hoy quiero conversarles un poco sobre lo que es un Venezuela, aunque la gran mayoría de los que están presentes lo conocen, pero para vincularlos un poco con la importancia de esto, ¿no? Cuando se presenta la emergencia humanitaria en Venezuela, una de las grandes debilidades, como muy ha señalado Humberto y Julio, era el hecho de la falta de información y documentada sobre cuál era la situación real de las personas en Venezuela. Y además hacer visible que detrás de cada número, de cada estadística, hay una historia, hay una persona, hay una familia y hay un padecimiento. Ahorita, por ejemplo, cuando estaba viendo otra vez el informe del observatorio, me hacía preguntas como, por ejemplo, realmente al ser una percepción, estamos dejando de ser poco exigentes sobre lo que son nuestros derechos, ¿no? Entonces, en tener un derecho a una buena calidad de agua, a una buena conectividad. Y viene a mi mente una vez más aquella frase de que solamente lo bueno es lo suficiente, solamente lo mejor es lo suficientemente bueno. Y eso es una de las cosas que debemos de seguir defendiendo, protegiendo y promoviendo dentro de cada uno de nuestros espacios, porque sin darnos cuenta se vuelve norma aquello que realmente vulnera nuestros derechos. Y por eso un Venezuela, este movimiento que se ha hecho y que desde el 2015 hemos estado promoviendo, y aquí lo justifico en el hecho de en torno a la emergencia humanitaria, es porque también hay una cantidad de hechos que se vinculan, que es el tiempo en que, voy a apagar esta para que tenga mejor conexión, el tiempo en que tuvimos que realizar también nuestro informe para el examen periódico universal. Y en ese momento nos vinculamos más de 300 organizaciones para presentar este informe. Entonces, Un Venezuela, como ha señalado Humberto también, es una plataforma independiente creada por parte de la sociedad civil para el monitoreo, documentación y seguimiento de la emergencia humanitaria compleja, que estamos desde el 2015, como le hemos señalado, y que además es el marco de referencia para todo lo que ha sido la respuesta humanitaria en el país. Una de las cosas, y recordándonos un poco, nosotros sí nos empezamos a reunir ya de forma formal en torno a la emergencia, dándole forma con el informe EPU, y después ya en el 2019 con toda la documentación que traíamos de más de 300 organizaciones que habíamos hecho un trabajo también en el 2018, dijimos, bueno, tenemos que hacer un paso adelante, sobre todo cuando vimos la primera propuesta del plan de respuesta humanitario de parte de OCHA en Venezuela. Esto nos preocupó muchísimo porque sigue siendo el principio neoliberal de aquello de que solamente voy a
voy a dar cobertura con el dinero que tengo y no no solicitar el dinero que necesito. Es decir, aquello que yo me arropo hasta donde me llega la cobija, pero resulta ser que cuando te dejas la cobija es corta, dejas a millones de personas fuera de la atención, como lo hemos visto reiteradamente en los programas de respuesta humanitaria de parte de Naciones Unidas, y por ello se crea y nace con mayor fuerza el hecho de crear un Venezuela. Humberto señaló el Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Complejo. Sí, el Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Complejo es un grupo de trabajo donde desde el año 2018 hemos estado documentando de forma sistemática, continua y con la mayor objetividad, pero desde la perspectiva de derechos humanos, la situación de lo que sucede en cada uno de los estados. En el caso de nosotros, documentamos lo que sucede en el estado Carabobo. Por eso es que muchos de los que están presentes en esta reunión han sido de las personas que le hemos realizado entrevistas, le hemos presentado, le hemos solicitado información, y gracias a estos informes nosotros durante el año 2019 y a pesar de la pandemia del 2020 pudimos presentar información congruente y información con la cual nosotros seguimos exigiendo en todos los espacios, tanto nacionales como internacionales, de una respuesta oportuna y que le dé cobertura a todas las necesidades de los venezolanos. Además que continuamente estamos informando y recordándole a las personas lo que realmente debe ser, porque a uno se le va olvidando, y nosotros que vivimos aquí en Valencia lo sabemos muy bien, que la gente dice, bueno, como tengo agua 2 días a la semana, o me falta nada más el agua 2 días a la semana, o tengo agua 12 horas al día, no siento que tenga una pérdida de mi calidad de vida, por dar un ejemplo, sin hablar de salud, sin hablar de educación, sin hablar que el derecho al acceso al Internet es un derecho humano también, y que tengamos tantas y tantas debilidades, ¿no? En ese sentido, bueno, como lo señala muy bien, el propósito de las organizaciones de la sociedad civil que conformamos un Venezuela es proporcionar una información relevante para la medición, valoración y el examen integral de la emergencia humanitaria, porque tenemos que mantener esta información con una comunicación abierta, y por eso, como Humberto también señaló, en nuestra página web de unvenezuela.org, y entonces las voy a dejar al final, disculpen, tengo una mascota, están todos los datos a disposición de todos. Muchas personas nos preguntan siempre cuando hablamos de un Venezuela, de por qué sí existe, y aquellos que conocen muy bien la encuesta en COVID desarrollada por la Universidad Católica, ¿qué se diferencia la plataforma de un Venezuela en COVID? Y ahí también me quiero detener un poco, porque sabemos muy bien que en COVID es una investigación muy importante, una base y una trascendencia que todos hemos trabajado y trabajamos con los datos en COVID. Incluso estuvimos muy contentos, y una de las cosas por las cuales estamos en revisión de las tablas y de toda la información que se tiene que hacer ahorita para la actualización de la página web, es porque en COVID logró establecer la población lo más aproximado posible desde los municipios, lo cual nos ayuda mucho para hacer proyecciones, pero la diferencia es que nosotros hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos. Entonces, por eso no solamente estamos dando el dato, sino estamos relacionando el dato, la información, con qué derecho se ve violado dado el dato que estamos recopilando, ¿no? Entonces, bueno, cuando ahorita hacen la presentación, la gente dice, bueno, ¿cómo es que estás en un Venezuela? Bueno, porque precisamente nosotros primero, en mi trayectoria con Funcamama en la defensa de los derechos a la salud, nos vinculamos con todo, y somos miembros de Sinergia, la red de organizaciones de la sociedad civil, que tiene 25 años trabajando por el derecho a asociación y desde que estamos con los objetivos de desarrollo, primero los objetivos los objetivos del milenio y después ahora los objetivos de desarrollo. Hemos estado trabajando en documentación y Sinergia es parte de las organizaciones que promovieron el espacio de un Venezuela. Esto es un grupo de organizaciones y de redes nacionales que han promovido este espacio, y por eso en la tarde de hoy les estoy presentando
a un Venezuela. Los fines de un Venezuela son sencillos y se los repito, recopilar datos y evidenciar la emergencia humanitaria compleja de una manera lo más exhaustiva posible. ¿Ok? Les comentaba de los grupos interdisciplinarios de emergencia humanitaria compleja y de un poco la diferenciación de otras encuestas que hay a nivel nacional y de estudios estadísticos que hay, es porque los grupos interdisciplinarios están presentes en más de 14 estados y además hay algo importante, que es que de esas 300 organizaciones que comenzamos vinculadas cuando creamos un Venezuela, cuando se hizo el proyecto, ya vamos sobre las 600 organizaciones a nivel nacional y además hemos formado otro proyecto aparte que lo vimos y lo tuvimos que evidenciar gracias a las investigaciones que hicimos con los grupos interdisciplinarios en los estados, el hecho de que necesitamos fortalecer a la sociedad civil en los demás, en las ciudades y en las demás regiones para que estas organizaciones pudieran primero tener una forma de darle respuesta a la emergencia humanitaria y después teniendo herramientas a nivel de formación y además también para que pudieran documentar. Por eso los que están aquí presentes y con los cuales hemos conversado en otros espacios es que surge el proyecto CERES, que es como un proyecto primo de un Venezuela, pero es porque desde un Venezuela, dentro del mismo diagnóstico que hemos realizado, hicimos la evaluación hacia lo interno, hacia la sociedad civil, y nos dimos cuenta que teníamos una debilidad muy fuerte en torno a lo que era el fortalecimiento, la formación y la forma de documentar de parte de la sociedad civil, y por eso surge también el proyecto de CERES, ¿no? Entonces, bueno, otro de los fines evidentemente de es transmitir la información de forma pertinente, sistemática y de forma estandarizada. Esto es muy importante, porque una de las cosas más difíciles y de todos aquellos que documentamos es entender que, sobre todo para hacer visible la emergencia humanitaria compleja y que pudiéramos articularnos con los sistemas, no solamente de OSHA en Venezuela, sino de Unión Europea y de los demás cooperantes a nivel internacional, teníamos que tener todos la misma metodología y estandarizar los indicadores, entenderlo realmente. Ha sido un trabajo, todos los que trabajamos entre los grupos interdisciplinarios y aportamos información, sabemos muy bien que estandarizar la metodología para que sea entendible, hablemos en todas partes del planeta, cuando hablemos de Venezuela, de la emergencia humanitaria compleja, hablemos el mismo idioma, ha sido uno de los trabajos más fuertes también que nos ha tocado durante estos años. Y bueno, por supuesto, como les decía, aportar conocimientos de la sociedad civil acerca de las causas y las dinámicas de la emergencia humanitaria compleja en el terreno. Porque dicen que no hay peor plaga que los expertos, ¿no? Y una de las grandes complicaciones que tenemos en esto de tratar de mantener una dobles roles es que por ser expertos en un tema no nos desvinculemos de las realidades de lo que se vive en terreno. Y por eso un Venezuela es una organización, es una plataforma donde están vinculados y son tan importantes y tan vitales y de valía, tanto aquella persona de cualquier comunidad, sea desde una mesa dentro de un consejo comunal, un activista, alguien, esas señoras que están dentro de las comunidades o esos líderes vecinales que están siempre trabajando, como aquel experto que sabe muy bien cómo levantar un informe y presentarlo ante la CIDH o ante el secretario de Naciones Unidas o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la alta comisionada. Todos tenemos el mismo valor. Un poco el enfoque de un Venezuela, tenemos distintas mediciones diferentes, medimos impacto, medimos dentro de los planos el impacto, la respuesta y la complejidad, medimos la escala, el acceso, la escala de lo que se ha perdido y lo que tenemos, porque eso es importantísimo. Y igual que el acceso, el entorno, la intensidad, porque no es la misma, no es la misma afectación dependiendo de cuál sea, como algo tan sencillo como estaba señalando Julio ahorita, con el tema de las fallas eléctricas, si estás más cerca o menos cerca del Guri geográficamente, por poner un ejemplo, las afectaciones son diferentes y la profundidad va a ser diferente. Y algo que vuelvo al principio de mi intervención, la pérdida de capacidades. Nosotros no nos podemos conformar
con que tengamos el servicio de agua o electricidad o transporte. No, es como lo teníamos antes y cómo se ha perdido esa capacidad. Ese porcentaje que cuando puedan, ahora cuando saquemos esta próxima publicación, van a ver que en la mayoría de los espacios hemos perdido casi el 50% de las capacidades y en salud hemos perdido casi el 90% de las capacidades de atención. Es lo que más grave significa la violación de los derechos humanos. Y con eso es que nosotros podemos realmente argumentar, porque no nos pueden comparar cuando lo dejamos nada más como indicadores de suficiencia. Se nos queda que entonces nos comparan con Haití y dicen, bueno, pero es que en Haití solamente también tienen agua 3 días a la semana. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Y nosotros no, nosotros teníamos agua 24 horas al día, los 7 días a la semana, por chorro y de paso de buena calidad. Esas son las cosas que tenemos que defender, que es que los derechos no se renuncian, los derechos no se pueden perder, y por eso es que el valor en Venezuela. Bueno, les repito cómo trabajamos, hacemos un monitoreo, hacemos una documentación y hacemos un seguimiento. Es decir, estamos trabajando todos los días. Nosotros estamos haciendo seguimiento tanto de todo los informes que se presentan, todas las notas de prensa, todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional que se está diciendo afuera. Hoy mismo, así como Humberto está presentando hoy el informe, nosotros hoy estamos dirigiendo una carta directamente a Ginebra porque salió un artículo dentro de la página de OCHA donde dice que las personas con cáncer están falleciendo por culpa del bloqueo económico que se le hizo a PDVSA, y por eso es que las personas no tienen acceso en Venezuela a tratamientos oncológicos, colocándome en la parte en que me vincula día a día. Entonces, imagínense el monitoreo. Si nosotros tuviéramos un monitoreo constante de esto, eso salió, lo publicaron a las 8 de la mañana y nosotros a las 10 de la mañana estábamos mandando información, mandando data. Si no tuviéramos la data actualizada, no tuviéramos forma de argumentar esto. Y bueno, estamos pidiendo nuevamente a la alta comisionada una reunión y al secretario de Naciones Unidas, el secretario general, para, no la reunión, sino mandarle la información para que por favor desmonten este artículo. Entonces hay cantidad de cosas que tenemos que seguirle haciendo seguimiento y que bueno, están todos invitados a que se incorporen. En resumen, un Venezuela surgió de la experiencia de 300 actores de la sociedad civil. Lo quiero recalcar porque quiero que veamos cómo la sociedad civil organizada promueve desarrollo sostenible, sustentable y que además causa un efecto muy importante, que es que no estamos solos. Y cuando hacemos trabajo social, a veces sentimos que somos nosotros nada más los que estamos haciendo este trabajo y no somos, yo diría que miles de personas que estamos trabajando en el país de una u otra manera, organizados a través de organizaciones o a través de grupos, pero estamos haciendo el trabajo y lo más importante es que podamos continuar sentándonos en las mismas mesas, aunque tengamos visiones diferentes, experiencias diferentes, niveles educativos y profesionales diferentes, pero que no perdamos nunca el norte de la importancia que aunque no nos conozcamos, tenemos que trabajar, nos necesitamos y tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, les repito, es un mecanismo independiente de la sociedad civil para monitorear y documentar y hacer el seguimiento a la emergencia humanitaria. Esperamos que no tengamos que trabajar durante mucho tiempo pero las proyecciones son que vamos a pasar unos cuantos años más haciendo este trabajo. Es una comunidad amplia de organizaciones de la sociedad civil, importante, comprometida con los derechos de las personas para ser protegidas y para recuperarse. Nuestro interés, el interés de las organizaciones que hacemos vida dentro de un Venezuela, igual que como es el caso del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, como es el de Transparencia y todas las organizaciones que estamos vinculadas, es superar la emergencia humanitaria, no quedarnos acomodados a vivir de la caridad del continente, del planeta, porque pobrecito nosotros los venezolanos, nosotros necesitamos y queremos poder fomentar que cada venezolano sea responsable y sea proactivo frente a su desarrollo y que no se quede en esa situación de dependencia, como hemos visto tantos países
y que los vemos hoy en día en la región. Recuerden la experiencia de Bolivia, que yo cuando comencé en esto me quedé sorprendida, o sea, cuando comencé en el mundo de la sociedad civil hace 20 años, cómo Bolivia, lo que recibía por ayuda internacional de cooperación por su situación de pobreza era mayor que su situado constitucional, que su presupuesto nacional. Ojalá, tenemos que defender muchísimo que nosotros aquí en Venezuela no nos quedemos en esos espacios, además que no somos un país pobre, sino un país lleno de muchas riquezas y de muchas personas capacitadas. Entonces tenemos que empujar a lograr salir y crear capacidades para salir de la emergencia humanitaria compleja. Bueno, es una plataforma también de información que pone los datos a la vista. Como les dije, pueden visitar en cualquier momento nuestra página. De todas maneras, pueden visitarnos a través de Twitter, donde está toda la información. Y es una herramienta que fortalece a la sociedad civil. Estos son los contactos: unvenezuela.com, @unvenezuela. Y antes de salir de aquí, quiero mostrarles algunas de los datos de las tablas con las que estamos trabajando en este momento, ¿no? Estamos midiendo en alimentación, forma de abastecimiento, estos ya son los internos. Fíjense que Carabobo, la compra es del 76.9%, cómo es el intercambio, cómo se hace, si es por cultivo o no. Todos estos datos son datos recopilados a través del trabajo que se está haciendo, si compraron los alimentos en abasto, si fue por el CLAC, si fue en mercados abiertos, si fue supermercados, si fueron puestos ambulantes o otros, qué cantidad de alimentos puedo consumir, el presupuesto del hogar, realmente cuál está destinado a alimentos, la forma en que se cocina, si es a gas, a leña, los niveles de inseguridad alimentaria. Y bueno, les voy a pasar, aquí que hemos hablado tanto de agua, déjame ver si cambia, ajá, si se usa, ¡ay, no se ve! Ay, disculpa, que no se ve, ay, no se está viendo, no se comparte la pantalla. No, Luis, Ay, disculpen, no puse ya, ahora sí se está viendo. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Disculpen que no le diga clic, lo que hice fue cambiar de pantalla aquí. Ajá, les estaba mostrando las tablas, esta es la que les estaba hablando de alimentación, formas de abastecimiento de alimentación, eso es del Estado, después lugares en que tienen el abastecimiento, cantidad de alimentos que se obtienen para el consumo, presupuesto del hogar destinado a los gastos de alimentos, formas de cocinar, si es con leña, si es con fuego, si es con gas, niveles de inseguridad alimentaria y cuáles son las estrategias que utilizan. Igualmente aquí les estaba mostrando agua y saneamiento, cómo compran el agua, si es por botellones, si es por cisternas, cómo lo obtienen, si es pozo subterráneo. Y en todas estas cosas, incluso tenemos preguntas sobre el dinero que utilizan para hacer estas compras, si vienen por remesa o si son porque tienen 1, 2, 3 empleos, y por supuesto siempre con la visión de la perspectiva de género, ¿no? Si las fuentes tienen agua contaminada, por supuesto, salud es como la más extensa, y servicios básicos. Estas son las áreas en las que, este es un resumen de los servicios básicos. Estas son las áreas con las que estamos trabajando. Voy a dejar de compartir por aquí, con las que estamos trabajando aquí en Venezuela. Y bueno, les dejo otra vez aquí la página para que la vean. Y nos visítennos, sean parte de este trabajo, y espero que, bueno, que esta información les sea útil a todos y a todas. Gracias y cierro por aquí. Muchas gracias, Luisa, por toda la información que nos das y que has compartido con nosotros. De hecho, el observatorio es parte de todos estos números que entrega para Venezuela. Humberto, Julio, si quieren abrir las cámaras un segundo, tenemos una pregunta acá para contestar, que es un comentario pregunta. Rolando Smith nos dice: extraordinario diagnóstico y presentación del estudio. La demanda del ciudadano es constante, sin respuestas públicas al respecto. Lo público es opaco, lo que mejora es derivado de acciones de servicios privados o de acciones intermediarios o promesas clientelares insostenibles. La pregunta esencial: ¿qué hacer o cómo formar a la gente en ese proceso, teniendo en cuenta que el deterioro sistemático está asociado a un tema de corrupción y una democracia secuestrada? ¿Qué dices, Humberto? Sí, saludo al profe Rolando Smith. Yo creo que vamos bien encaminados.
¿no? En el tema del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Como les mencionaba desde antes, ¿no? O sea, la Alianza Gobierno Abierto, la Coalición Anticorrupción, Un Venezuela, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que nos da esos datos a todas esas organizaciones, tenemos un, y es que estamos trabajando desde la ciudadanía, entendiendo que no va a ser por milagro de que la situación cambie. Y yo creo que ese es un mensaje que nosotros en Transparencia Venezuela, y en la coalición y en la Alianza Gobierno Abierto siempre repetimos, y la mayoría de las organizaciones también. Si nosotros no cambiamos algo, o sea, la manera de cómo hacemos las cosas, va a pasar lo mismo siempre, con otro color, ¿no? Aquí no se trata de cambiar de colores, sino que parte de ese cambio tiene que venir por un nuevo modelo, como el gobierno abierto. ¿Para qué? Ustedes se imaginan cómo pasa en otros países que se aplique el modelo de gobierno abierto a los servicios públicos. Y sería genial. O sea, que el observatorio chequeara la percepción de los ciudadanos y lo que haga es contrastar, pero el observatorio a veces lo que nos da es la data, porque hay tanta opacidad por parte del ente oficial que tú dices, bueno, pero no tengo dato oficial, lo que tengo es un estudio de percepción que me aproxima a dar un diagnóstico. Entonces, por eso que son valiosas todas estas iniciativas de la ciudadanía, porque estamos trabajando y estamos formándonos. En la coalición y en la Alianza de Gobierno Abierto siempre estamos formándonos, se están publicando las informaciones a través de plataformas como Un Venezuela, se están recogiendo datos como lo hace el observatorio y las demás organizaciones aliadas. Entonces creo que estamos encaminados. Lo que nos hace falta sí es un mayor, llegarle a un público un poco más grande, porque todavía seguimos siendo como que esas organizaciones que están por ahí, que no tenemos, digamos, el peso que deberíamos tener en la conciencia ciudadana. ¿Y eso por qué? Bueno, porque estamos en un país muy politizado y en una emergencia humanitaria compleja. Entonces la gente está preocupada de muchas cosas, que son los datos que ustedes revelan allí. Decir, bueno, yo me quiero capacitar, pero necesito acarrear agua. Ajá, pero necesito buscar leña para cocinar. Ajá, pero necesito pasar no sé cuánto tiempo en un hospital buscando salud. Entonces, todos estos factores obviamente juegan en contra, pero yo soy optimista. Creo que a la vista del trabajo de todos nosotros los que estamos acá reunidos y los que son aliados nuestros y no están aquí presentes también, creo que el trabajo es este, ¿no? Incidir en las organizaciones, cada vez somos más, por fortuna, y cada quien aportar desde su trinchera, ¿no? No tenemos que todos hacer lo mismo, tenemos que hacer cada uno lo que sabemos hacer con un mismo fin común. Muchísimas gracias, Humberto. No tenemos más preguntas de parte de los espectadores. Sin embargo, bueno, en el chat está disponible los links que ha dejado Humberto a los fines de poder compartir un poco la información que se está levantando desde Alianza en Gobierno Abierto. Bueno, hay otro comentario de Isabel Novo. Felicitaciones por el trabajo realizado. Muy importante seguir divulgando los trabajos realizados y seguir trabajando aunado esfuerzos para salir de la emergencia humanitaria compleja. Bueno, en pocas palabras, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en nombre del equipo de Transparencia Venezuela, Sinergia, Funcamama, Un Venezuela, Alianza Gobierno Abierto Venezuela, Coalición Anticorrupción, por habernos acompañado en esta jornada del día de hoy. En este caso yo me despido y dejo el micrófono para ustedes para que puedan despedirse. Recuerden que este evento va a quedar colgado en la página web en pocas horas para que puedan de alguna forma compartirlo y volverlo a disfrutar. Igual en nuestra página web está todo lo que sería el boletín informativo de la nueva data, por lo que bueno, me despido por este momento y les dejo a ustedes el micrófono para que se despidan. Bueno, no me resta más que agradecer a los participantes. De verdad que muchísimas gracias a Humberto y a Luisa. Creo que esto es parte de lo que mencionaba Humberto, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con el hecho del aporte de las organizaciones de la sociedad civil desde su perspectiva y desde su enfoque para construir, digamos, algo mucho más amplio y poder incidir de forma más efectiva. Nosotros veía también lo que mencionaba Luisa sobre temas también que estamos empezando a evaluar y que tenemos data muy reciente que estamos ahorita procesando, que tiene que ver también mucho con el efecto de la deficiencia de los servicios en la calidad de vida y la calidad del entorno de ambiente en 6 ciudades que hemos evaluado y que bueno, esperamos próximamente también estar compartiendo con ustedes. Y bueno,
continuar haciendo actividades de este tipo, aliados con organizaciones en distintas regiones del territorio, para, bueno, ir promoviendo ese tipo de iniciativas. Así que, bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, abro yo por aquí. Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Además, como muy bien señalamos, somos todos una gran familia. El observatorio, transparencia, todos trabajamos en conjunto y bueno, de verdad, gracias a todos los que se conectaron y los que van a ver posteriormente este trabajo, porque es un trabajo de muchos años, hecho con mucha mística, mucha responsabilidad y donde todos ustedes son partícipes también y esperamos que se sigan sumando a toda esta información. Gracias al observatorio, gracias a Humberto, Julio, todo tu equipo y bueno, un beso en la distancia, cuídense.